Saludos cordiales desde San José de Costa Rica a todos los participantes del Simposio Internacional Euroamericano en Administración de Justicia y octavo Congreso Internacional de la Federación Iberoamericana de Abogados Operemos México y América Latina con Justicia. Desde San José de Costa Rica les habla el licenciado Rafael Rodríguez, vicepresidente de la Federación Iberoamericana de Abogados para la región centroamericana. Agradecer a los organizadores de este magno evento por la invitación que se nos ha hecho para participar en el mismo de manera virtual en razón de la imposibilidad que hemos tenido de poder estar de manera presencial. En especial el agradecimiento al doctor Jorge Luis Matos, quien es la persona que ha organizado este simposio, que ha organizado este congreso y que ha organizado todo lo relacionado con la participación de las diferentes personas que de manera presencial, de manera virtual, están dentro de la organización. Se nos ha puesto y se ha determinado, calificado la ponencia denominada la ejecución de la pena y la necesidad de no criminalizar toda conducta delictiva para evitar el hacinamiento carcelario. Es sabido que cuando hablamos de ejecución de la pena, que cuando hablamos de hacinamiento carcelario y que cuando pretendemos no criminalizar, son temas que no son del agrado en muchas ocasiones de la sociedad, porque precisamente hablar de las personas privadas de libertad, hablar de los problemas que tienen los centros carcelarios, hablar de los derechos que tienen las personas que son privadas de libertad, son contrarios en muchas ocasiones al pensamiento que tienen aquellas personas que han sido objeto de un hecho delictivo y que como víctimas consideran que la persona que fue su victimario pues no tiene más derecho que el de ir a cumplir su pena sin ningún miramiento o sin ninguna compasión al respecto de cómo se dé ese cumplimiento de la pena. Es sabido que el fin de la pena en nuestro país, Costa Rica, y en la mayoría de los países es un fin rehabilitador. Y si el fin de la pena es rehabilitador, pues entonces esa función de rehabilitación la tiene que cumplir el Estado, de una u otra manera, desde un punto de vista, poniendo límites a la ejecución de la pena y evitando que se dé precisamente el hacinamiento carcelario. Y cuando hablamos de poniendo límites a la ejecución de la pena, estamos determinando que ese cumplimiento de la privación de libertad tiene que darse dentro de los cánones o dentro de los derechos que todas las personas tienen en el momento de ser objeto de esa privación de libertad. El único derecho que le es restringido a la persona que se le impone una pena privativa de libertad es precisamente el no tener la posibilidad de la libertad de movimiento que tienen todos los ciudadanos de manera común, manteniéndose incólumes todos sus demás derechos, desde el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho al trabajo, el derecho a comunicarse hacia lo interno, hacia lo externo de los centros carcelarios. Pero cuando hablamos de derechos de estas personas que se indican han violentado los derechos de otras personas, no es un tema que agrade y no es un tema que efectivamente a nivel de la sociedad sea bien visto, al punto de que la inseguridad y la percepción de inseguridad que se tiene en la sociedad, no solamente por el aumento de la criminalidad, por los hechos delictivos y por la gravedad de los hechos delictivos que en la última década se han dado, hacen ciertamente que se considere que aquella persona que es privada de libertad, que aquella persona a la que se le atribuye un delito grave y en muchas ocasiones delitos no tan graves, tengan que ir a prisión a cumplir la pena tal cual ha sido impuesta, sin pensarse que a nivel intracarcelario, que a nivel carcelario, que a nivel penitenciario se tiene derechos que establecen un principio, y el principio de ir precisamente dentro del centro carcelario avanzando en diferentes etapas que le permitan a los privados de libertad poder ir reintegrándose a la sociedad. ¿Por qué? Porque en la ejecución de la pena priva el principio de la reinserción social, en donde se dice que tiene que haber reeducación, tiene que haber rehabilitación,
tiene que haber resocialización. Una resocialización que decían en algún contexto para la moralidad y que no es la que utilizamos en nuestros países democráticos, y una resocialización para la legalidad, desde el punto de vista de que cuando hablamos de una resocialización para la legalidad, lo que estamos determinados es a hacer que se cumpla el fin que la pena tiene, y el fin que la pena tiene es un fin rehabilitador. No podemos hacer que aquella persona que ha sido privada de su libertad, esta privación de libertad se cumpla de manera ilegítima. Y cuando hablamos de que se cumpla de manera ilegítima, quiere decir de que a la persona que está privada de libertad se le tienen que respetar todos los derechos que en esa condición como privado de libertad le asiste por derecho, por ley y por tratados internacionales. La Convención Americana de Derechos Humanos, las constituciones políticas de cada país establecen los derechos de los privados de libertad y se establecen esos derechos para ser cumplidos conforme la misma legislación así lo ha determinado. Y si no se cumplen esos derechos que tienen los privados de libertad, pues estamos ejecutando una pena de manera ilícita. Ya tenemos un antecedente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de una cárcel en Brasil, en donde se determinó de que efectivamente se demostró que la mayoría de los privados de libertad que estaban en ese centro estaban siendo objeto de violación de sus derechos, porque había un hacinamiento excesivo, porque no habían condiciones óptimas de salubridad, porque no habían condiciones óptimas de salud. Y entonces la Corte Interamericana de Derechos Humanos establece que no es posible que si efectivamente se le aplica una sanción de privación de libertad a una persona, a esta persona se le obliga a cumplir esta sanción de manera ilegítima. Y de manera ilegítima lo es porque se están violentando los derechos humanos y los diferentes derechos que estas personas tienen dentro de la prisión. Se dice que en la ejecución de la pena tiene que haber un respeto por las normas penales, y un respeto por las normas penales desde el punto de vista de la legislación de cada país. Tiene que brindarse en la ejecución de la pena la posibilidad de que la persona que está privada de libertad y que es objeto de rehabilitación, que es objeto de resocialización, se abstenga de cometer nuevos delitos cuando ya está en la sociedad. Pero además de eso, tiene que haber en la ejecución de la pena un acomodo del comportamiento a futuro de esta persona. Y es que desde este punto de vista nosotros tenemos que pensar ciertamente que si a la persona se le indica que el centro a donde va a cumplir su condena es un centro de efectos rehabilitadores, pues tenemos que prever que que estos efectos rehabilitadores efectivamente se den. Sabemos que la cárcel no rehabilita, sabemos por historia que efectivamente los centros penales se han convertido en escuelas de delincuencia. Es muy poco el privado de libertad que dentro de un centro penitenciario logra comprender el delito que ha cometido, logra comprender las consecuencias de ese delito y logra de manera voluntaria, porque no es de manera institucionalizada que se da, salir del centro penitenciario procurando estar en sociedad como la sociedad le pide que esté, resocializado y cumpliendo con las normas. Si no tenemos ciertamente la posibilidad, con las condiciones que se dan a nivel carcelario, en donde no tenemos la posibilidad de que la gente trabaje, en donde no tenemos la posibilidad de que la gente estudie, en donde no tenemos la posibilidad de que la gente haga un oficio, en donde la gente no se puede comunicar y desconoce lo que está sucediendo fuera de las instalaciones carcelarias, pues lo que vamos a tener es una persona que está desconociendo cómo es aquel medio del cual fue sustraído por la consecución de los hechos que éste cometió. No estamos indicando de que es injusto que una persona sea privada de su libertad cuando ciertamente se demuestra un hecho. Estamos indicando que si esta persona es privada de su libertad, pues que por lo menos el lugar a donde va a cumplir esa pena que se le ha impuesto, pues sea un lugar
que se adecue a el fin que tiene la pena, que es el fin de rehabilitar. Y para rehabilitar hay que tener una serie de condiciones que permitan a quienes administran estas condenas poder hacer que las personas que están privadas de libertad pues tengan algunas condiciones óptimas para poder seguir adelante una vez que han terminado de cumplir su pena y una vez que dentro de las posibilidades que tienen puedan venir a la sociedad de manera adecuada. Nosotros hemos sido partidarios, al igual que lo dijo Cardeluti en su momento, de que el mal no se cura con el mal, o como lo ha expresado el maestro Borja Mapelli, quien es el que ha escrito más sobre la ejecución de la pena, el pensar en lo que nosotros llamamos la normalidad de la ejecución de la pena, en donde la pena tiene que tener una función de carácter preventivo y una función de carácter retributivo. Y cuando hablamos de una función de carácter retributivo, estamos hablando de aquella posibilidad que tienen las víctimas de que se les retribuya ese daño que se les causó cuando es posible retribuir ese daño. Estamos hablando de hechos delictivos en donde a una persona se le ha privado de un bien inmueble, de un bien material, o se les ha cometido alguna ofensa que no es la pérdida de la vida o que no es un delito de gravedad o tan grave como los delitos de carácter sexual, pero que existe aquella posibilidad de que el victimario pueda retribuirle esta situación a esta persona. Y en muchas ocasiones esta función retributiva es mucho más importante porque permite, mediante una justicia restaurativa, hacer que las víctimas se vean satisfechas precisamente por la retribución del hecho de la persona que le cometió ese hecho delictivo y que además de que logró obtener la retribución del daño que se le causó, pues a la persona se le está retribuyendo en sociedad con el cumplimiento de alguna condición que tiene que cumplir con horas de trabajo comunal, con horas de trabajo en sociedad, cumpliendo algunas funciones que le permitan a esta persona ver de que efectivamente el hecho que cometió es un hecho que pudo haber evitado o es un hecho que le causó precisamente esta obligación, no solamente de devolver lo que le había quitado a alguien, sino que también de pagar y de hacer algo por la sociedad por esa conducta que tuvo. La función retributiva alude al castigo, y es que estamos hablando de que cuando nosotros decimos que tiene que haber una restauración, pues es parte del castigo, y tenemos muchos delitos que de manera cierta, mediante la justicia restaurativa y mediante medidas diferentes, medidas alternas, se pueden cumplir. La mayoría de las legislaciones a nivel de Latinoamérica tienen penas alternativas a la prisión, tienen medidas que pueden generar precisamente el no estar llevando todos los hechos delictivos hacia una prisión, provocando no solamente la posibilidad que tienen las personas de retribuirle a la sociedad el hecho que cometió, sino de llevando a personas a centros penales que no cumplen con condiciones y que lo que pueden hacer ciertamente es establecer más bien aquella persona que entró con una conducta delictiva leve, salir a realizar conductas delictivas más graves. Y entonces estamos hablando de que necesitamos una rehabilitación del ciudadano a nivel carcelario y una reinserción social que efectivamente nos permita hacer esto. Pero, ¿cómo podemos llevar ello? Bueno, ¿cuál es la medicina para combatir la delincuencia? Si la cárcel no rehabilita y la cárcel no resocializa, ¿qué es entonces lo que tenemos que hacer? De acuerdo a lo que establece el principio de normalización de la ejecución de la pena, lo que tenemos que hacer es humanizar la cárcel. Y cuando hablamos de humanizar la cárcel es minimizar el entorno penitenciario y la vida al exterior. Cuando decimos minimizar el entorno penitenciario y la vida al exterior, lo que tenemos que hacer es ver que las condiciones que se dan en un centro penitenciario sean las mismas condiciones que se dan a una persona que está fuera de la sociedad, en donde tenga oportunidades de estudiar, en donde tenga oportunidades de trabajar, en donde tenga oportunidades de comunicarse con las demás personas, en donde se cumplan todos los derechos que se tienen. El castigo se debe limitar
a la privación de libertad. Y cuando decimos el castigo se debe limitar a la privación de libertad, es haciendo mención en que ciertamente el único derecho que pierde la persona que es objeto de una pena privativa de libertad es la libertad de movimiento en sociedad, manteniéndose incólumes todos los derechos como lo hemos indicado, y que en este caso debemos de prever de que ese castigo se limite única y exclusivamente a la privación de libertad, procurando que existan relaciones fluidas entre sociedad y prisión. ¿Por qué? Porque si nosotros efectivamente lo que hacemos es privar a esta persona de la libertad y sustraerlo del mundo en general, pues no estamos haciendo lo que tiene el fin, lo que tiene la pena como fin: rehabilitar y resocializar. El privado de libertad se condena a estar en prisión, no pierde su condición de ser humano, y la pena debe ajustarse a la condición del individuo. Cuando decimos que la pena debe ajustarse a la condición del individuo, es saber que no ciertamente todos los delitos conllevan a la posibilidad de que una persona tenga que estar en un centro carcelario. Por eso es que tenemos centros carcelarios con diferentes niveles de acuerdo a la peligrosidad y a los hechos delictivos que se vienen dando. En nuestro país existe la posibilidad de que la persona, una vez que ha entrado en prisión, sea objeto de una valoración que determine cuál es el delito, cuál es la condición de la persona, cuál es la educación de esta persona y cuál es el centro penitenciario en el cual esta persona pueda adecuar más el adecuado cumplimiento de un plan de atención institucional que se le asigna desde el punto de vista del hecho delictivo que ha cometido. Estos estudios es lo que tienen que generarse a nivel carcelario, porque no es posible que tengamos a gente que ha sido privada de libertad bajo el contexto de una prisión preventiva sin haber sido sentenciado, en centros en donde ya tenemos a personas sentenciadas. Tiene que darse esa segregación entre indiciados y sentenciados, porque precisamente los indiciados están cubiertos por un principio de presunción de inocencia que les permite tener una condición diferenciada con aquellas personas a las que ya se les ha impuesto una pena y que la firmeza de esa sentencia ha derribado ese principio de presunción de inocencia. Entonces, aquí tenemos que saber de que existen condiciones. Tenemos prisiones para menores de edad, prisiones para adultos jóvenes, prisiones para mujeres, prisiones para hombres, y tiene que darse esa diferenciación, pensando en que lo más importante es no criminalizar, no hacer que las penas que se tienen ya en la mayoría de los hechos delictivos que existen en nuestros códigos penales tengan que aumentarse, o hacer que las penas de cierto tipo de delitos no permitan beneficios penitenciarios o beneficios carcelarios, porque van en contra del principio de progresividad de la ejecución de la pena. Y cuando hablamos del principio de progresividad de la ejecución de la pena, estamos hablando de aquel principio que le permite al privado de libertad, en el cumplimiento de su pena, ir pasando diferentes etapas, desde centros de reclusión cerrados a centros semi-institucionales y a centros que le permitan poder salir a trabajar, devolverse a la prisión, trabajar nuevamente y devolverse a la prisión, y esto hasta que la persona efectivamente demuestre de que ha tenido un adecuado cumplimiento a nivel intracarcelario, que ya está en disposición de poder desinstitucionalizarse de manera paulatina y de que vaya a terminar el cumplimiento de su condena en una forma diferente. No es que ha dejado de cumplir su pena, es que la forma en que se le ha permitido, de acuerdo a este principio, en donde la persona puede ir avanzando en diferentes etapas, pues pueda efectivamente cumplir y dejar de estar en un centro penitenciario en donde solamente se dé ese cumplimiento cerrado, sin tener la posibilidad de ir avanzando, de ir progresando en las diferentes etapas que tienen diferentes centros carcelarios. En Costa Rica tenemos la posibilidad inclusive de hacer lo que se llama una valoración extracarcelaria, dependiendo del tipo de hecho delictivo, dependiendo de la condena. Puede que aquellas personas que tengan sentencia
sentencias inferiores a los 5 años de prisión y que cumplan con algún tipo de requisitos, se les haga una valoración extracarcelaria para efectos de asignarlos a un centro semi-institucional sin tener que estar desde un inicio en un centro en donde se le priva de esa libertad junto con la mayoría de las personas que están cometiendo estos hechos. Y es que tenemos que buscar de la mejor manera alternativas a la prisión, con medidas alternas que ya indicamos se dan, con justicia restaurativa, con medidas con doble propósito, como es que el responsable no quede impune y que el resarcimiento se le dé a la víctima, que es lo que busca precisamente la justicia restaurativa. Debemos de salirnos del populismo mediático que hace que precisamente en muchas ocasiones, por la situación que se está dando a nivel de sociedad, se generen leyes para tratar de criminalizar todo lo que se dé, para evitar que este malestar que existe en la sociedad, que este sentimiento de inseguridad que se da, pues sea paladeado con leyes de carácter populista, bajo lo que en algunas ocasiones algunas personas, generalmente políticos que buscan un puesto, establecen aquella posibilidad de que se evite o de que se trate de castigar a toda persona que comete un hecho delictivo, y en este caso se dan políticas de endurecimiento del derecho penal, normas penales más complejas, amenazas de penas y penas más altas, y lo que se procura es que exista entonces un equilibrio entre represión y prevención, porque nosotros no hacemos nada solamente reprimiendo si no hacemos prevención. Aquí el punto más importante en la ejecución de la pena y el evitar que los hechos delictivos vayan en aumento, que las personas se conviertan en reincidentes, que los privados de libertad, que quienes han cometido un delito reincidan constantemente, pues la única solución viable para esto es que exista una prevención, y esta prevención debe ir desde la familia, desde la casa, desde la escuela, y sobre todo una prevención con una política criminal estatal que permita precisamente evitar lo que está sucediendo, en donde existan condiciones igualitarias para todos los ciudadanos y que se den esas condiciones de que todos podamos trabajar, todos podamos estudiar, todos tengamos la posibilidad de surgir. Y generalmente cuando no tenemos esas condiciones es cuando se busca tratar de buscar por los medios diferentes esta situación. Tenemos que pensar en la reinserción del privado de libertad a la sociedad, introduciendo al individuo en la sociedad de manera paulatina, previendo que este individuo tenga un contacto activo, recluso, con la comunidad. Y es que esto se da cuando nosotros tenemos la posibilidad de ir reinsertando al privado de libertad a la sociedad, desinstitucionalizándolo de manera paulatina. Y entonces cuando decimos que tiene que haber un contacto activo, recluso-comunidad, es buscando y procurando que la comunidad también sea partícipe de esta reinserción social que se quiere con aquellas personas que están privadas de libertad, y de no causarle una doble pena, una estigmatización, cuando sabemos que estas personas quieren efectivamente tener una oportunidad para ser gente diferente. Y tenemos que tener una rehabilitación de los contactos sociales. O sea, si tenemos a una persona privada de libertad, tiene la posibilidad de comunicarse con su familia, tiene la posibilidad de comunicarse con sus amigos, tiene la posibilidad de estudiar, tiene la posibilidad de tener una serie de contactos que le permitan efectivamente estar de manera más adecuada en sociedad, pues entonces vamos a tener más oportunidades para estas personas. Tenemos que pensar en una desinstitucionalización de carácter progresivo, en donde el régimen penitenciario debe ser progresivo, empezando, como indicamos, con aquella posibilidad de que efectivamente, dependiendo del tipo de pena, del tipo de hecho y del tipo de sanción impuesta, si la persona tiene que ser privada de su libertad, pues empezará un régimen cerrado, un régimen en donde, de acuerdo a una valoración que se haga a esta persona de su personalidad, de sus estudios, de su peligrosidad, del hecho delictivo por el cual fue privado de libertad, pues se lo ubique en un centro, y que una vez que esta persona tenga esta ubicación, tenga la posibilidad de tener valoraciones de manera progresiva para determinar si a nivel carcelario puede ir
progresando hacia centros que le permitan una forma de ir dando cumplimiento a la pena de manera diferente a la privación de libertad. Tenemos que mantener ese objetivo resocializador que tiene la pena privativa de libertad y tenemos que buscar la posibilidad de hacer, como indiqué, valoraciones extrapenitenciarias. Y esto porque existe aquella posibilidad de que aquella persona que ha sido objeto de una pena privativa de libertad, que es primario, que no ha cometido otros hechos delictivos y que tiene una conducta que le permita o que nos permita ver de que esta persona en sociedad puede mantenerse, buscar la posibilidad mediante una valoración extracarcelaria de ubicar a esta persona no en un centro de carácter cerrado, sino en un centro de carácter institucional o semi-institucional que le permita ir poco a poco dando cumplimiento a esa pena impuesta. Y es que aquí, a nivel de la ejecución penitenciaria, tenemos que saber que hay principios que se tienen que cumplir. El principio de igualdad, que nos indica de que todo privado de libertad tiene las mismas condiciones que cualquier otro privado de libertad, sin ver su estatus económico, su estatus educativo. A nivel carcelario tiene que darse ese principio de igualdad a como se da ese principio de igualdad con aquellas personas que no están siendo objeto de esta privación de libertad. Tiene que velarse por el principio de respeto a la dignidad del interno, porque como lo indicamos, se mantienen todos los derechos de los privados de libertad y el único derecho que se pierde es el de la libertad de tránsito. Y tenemos un principio de no marginación, sabiendo de que en las prisiones pues no tenemos que causar discriminación alguna a la persona por el hecho delictivo, por el tipo del hecho, por la nacionalidad o por el tipo de persona que es. En este caso en particular, lo que procuramos y lo que buscamos es que efectivamente se cumpla con una ejecución de la pena que logre el fin que se tiene dispuesto, que no criminalicemos todas las conductas que consideremos son dañinas a la sociedad, cuando existen algún otro tipo de medidas que pueden aplicarse y que no necesariamente tiene que ser el aumento de las penas o creando nuevas conductas delictivas para causar con ello la posibilidad de tener más personas privadas de libertad y más hacinamiento carcelario. Y tenemos que procurar, como hemos indicado, que exista una media entre la represión y la prevención, porque más vale un gramo de cura que un kilo de medicina. En este caso, nosotros tenemos que tener previsto ciertamente que las personas privadas de libertad son seres humanos que han cometido un error, que estos errores son graves, que hay víctimas efectivamente que han sufrido por estos hechos, pero que precisamente lo que la sociedad ha dispuesto es que estas personas cumplan esa pena mediante una sentencia impuesta de una manera y de que esta sentencia se cumpla ciertamente sin violentar esos derechos, que no se dé una violación a los derechos de los privados de libertad, porque entonces lo que estamos haciendo es ejecutando una sanción penal de manera ilegítima, y al ejecutar una sanción penal de manera ilegítima pues estamos llegando a la misma condición en que este privado de libertad se le privó de este derecho a estar en sociedad precisamente por actuar de manera ilegítima. En este caso en particular somos partidarios del principio de la normalización de la pena, de una humanización de la cárcel para efectos de buscar y detener personas hacia el externo con una mejor condición y con una mejor conducta. Por ello, pensemos en lo que dijo Carneluti: el mal no se cura con el mal, y tiene que haber no solamente represión, sino que también tiene que haber una adecuada prevención. Muchas gracias y espero que puedan obtener la ponencia que está en la memoria que se les ha dado, en donde el tema se ha expresado pues de una manera más académica, y lo que he tratado es de conversar y de expresar precisamente las ideas de esa ponencia. Muchas gracias y que tengan un hermoso día y que tengan una hermosa finalización de este evento, y mis felicitaciones a todos ustedes por participar de él. Muchas gracias.